Muy bien. ¿Sí? Empezamos. Hoy vamos a ver un tema que lo vamos a relacionar con otras alajot. Primero vamos a estudiar en la página 212, inciso 5, Shekedim Amarim, que es como una almendra amarga, ¿sí? Shekedim Amarim es como una almendra amarga, que Shem Ketanim Mebarej por Eperiatz, Gedolim Beloklum. Cuando esta almendra es chiquita, se dice por Eperiatz, y si es grande, no dice Berajá. Lama de azuke más de qué. ¿Por qué daño? ¿Qué es lo que es un shekedim amarim? Dijimos que es una almendra amarga. Almendra. Una almendra amarga, el mismo Shulchan Aruch va a explicar qué es. Beta'amá de Milta. Te voy a explicar qué significa. De que Shem Tanim y Kara Gilatam y Aklipa Be'enomara. Cuando estas almendras son chiquitas, lo principal de la comida es la misma cáscara. Y por cuanto que la misma cáscara es lo principal de la comida, en amara, y no es amarga, ukesheem gedolim, y cuando son grandes, y karajilatán, mashebifnim, lo principal de la comida es lo que hay dentro de la almendra. Behumar, pero es amarga. Por eso, Bein mitkam al idea ur o da barajer me vale por Eperiatz. Por eso, si le va a arreglar el gusto por intermedio del fuego o por intermedio de otra cosa, se le dice por Eperiatz. Entonces, lo que yo entiendo de que se trata, vamos a tomar la nuez de hoy en día, ¿sí? ¿Cómo es la nuez de hoy en día? Tiene una cáscara dura, ¿sí? Una cáscara dura, y adentro está el fruto. Muy bien. Ahora, vamos a imaginarnos que esa cáscara, que esa almendra, ¿sí? Que esa nuez, cuando son chiquitas, o sea, recién empiezan a crecer y son chiquitas, lo que se puede comer es la cáscara, porque todavía cuando son chiquitas, la cáscara es blanda. Y eso es lo que se puede comer de la nuez para compararlo a lo que estamos viendo, ¿sí? Cuando es chiquita. Entonces, cuando la almendra esta, cuya cáscara está blanda cuando es chiquita y es apta para ser comida, la cáscara, entonces el que come la cáscara se le dice Boré Peri Aetz. Ahora, cuando crece y la cáscara se hace dura, en la almendra la cáscara se hace, ¿sí?, dura, vamos a decir, y lo que es apto para comer es lo de adentro. El problema es que lo de adentro tiene un gusto amargo. Y entonces, el que va a comer así esa almendra, no dice verajá, porque además de que tiene un gusto muy amargo, además daña, la que hay que arreglar el gusto. ¿Cómo se puede llegar a arreglar el gusto de esta almendra? Con fuego, ¿sí?, poniéndolo dentro del tanur, o como dijimos la otra vez, cocinándola con azúcar o con miel, etc. Y ahora sí se hace apta para ser comido, y por eso se le dice Boré Peri Aetz. Muy bien. Entonces, dice el Mishnah Berura, Mebarej Boré Peri Aetz. Acá estamos hablando de que cuando es chiquita
y come la cáscara, apta para ser comida. La cáscara, cuando la almendra es chiquita, es apta para ser comida. Dice Boré Periaretz. Viafalgav de Bemetukim Ktanim, no me barej el ashakol. Y aunque sea que si una almendra dulce, chiquita, dice Sheakol Niamid Baró, como vamos a estudiar más adelante en Simán Reish Dalet, entonces, ¿cómo es posible? Una almendra chiquita que es dulce, le decimos Boré Periaretz. dulce, le decimos Sheakol Niamid Baró. Y acá estamos hablando, sí, más adelante, en Reish Dalet, si la almendra es chiquita y dulce, decimos Sheakol Niamid Baró. Y acá estamos hablando de que si es chiquita y amarga y comemos la cáscara, decimos Boré Periaretz. ¿Cómo es posible? Sheaneatam de eno gamar pri. ובוודאי לא נטילהו על העתה לאוכלם קודם שיתבשלו. מה שאם כן אחא דבגודלם לא יהיו ראויים כלל האכילה, entonces נטילהו שפיר על העתה למיכל וקטנותם. ¿Qué es Natila? Estamos hablando una cosa así. Escucha bien cómo nos explica el Mishnah Berurá este tipo de almendra. ¿No joleka a la Shulchan Aruch? No, lo explica. Pero Este tipo de almendra es una cosa así, es una almendra que solamente es apto para hacer comida cuando está chiquito. O sea, cuando todavía no maduró. El fruto es apto para hacer comida. Pero cuando crece el fruto y ahora se hace grande, ahora ya es imposible de comerlo, de tan amargo que es. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo es apto para ser comido? Cuando es chiquito. Cuando es chiquito es apto para ser comida y entonces Nateleu Inche Adata de Aji. Entonces, la persona cuando planta el fruto de esta almendra, la intención de él, ¿cuál es? Comerla cuando es chiquito y no cuando es grande. Entonces, ¿cuándo se va a llamar en este fruto Gmar Pri que el fruto está apto para ser comido aunque sea que todavía no maduró? Porque todavía no creció, es chiquito. ¿Cuándo es chiquito? Cuando la persona lo planta para esa intención, para comerlo cuando es chiquito. Ah, pero si no hay esa intención cuando lo planta, entonces estamos hablando de que no se bendeciría Boré Periaretz. ¿Cómo? Si no lo planta con la intención de comerlo pequeño. Normalmente cuando la persona planta este fruto, lo hace con la intención de comerlo cuando es pequeño. Porque es cuando es apto para ser comido. Ya que cuando crece, el fruto se hace muy amargo. Sí. Hay un ejemplo, ¿sí? Hay un ejemplo que la Gemara trae, que lo vamos a ver, con respecto a la Corá. ¿Qué es la Corá? Sí. El famoso palmito. El famoso palmito, ya lo vamos a ver. El famoso palmito. ¿Sí? Que también la Gemara lo trae, que la persona, todo depende de que con qué intención la persona lo planta. Si la persona lo planta con la intención de comerlo cuando recién está saliendo el brote de la tierra, entonces se le dice verajá a reuyá, se le dice la verajá que corresponde como si fuera una planta. Pero ¿qué es lo que nos viene a enseñar? A filu que todavía no maduró, porque eso va a salir como un árbol, ¿sí? No creció, pero esa es la intención de la persona, comerlo cuando es chiquito. Entonces, así nos explica el Mishnah Berurá. El Mishnah Berurá nos dice que esta almendra, por cuanto que cuando es chiquita, la cáscara se puede comer, y cuando crece, el fruto se hace muy amargo y es imposible de comer. Entonces, cuando la persona lo planta para comerlo cuando es chico. Y por eso, cuando lo come, cuando es chico,
¿Qué verajá dice? Bore Periaetz. Bezev Gamar Pirea Shelael. Y eso se lo considera como que para él es el fruto ya maduro, porque esa es la intención de él. Pero si creció y lo va a comer el fruto cuando es grande, dijimos que no dice verajá, por dos motivos. Amargo. Uno, porque es muy amargo. Otro, No porque azuque mazik, además daña. Pero se puede arreglar el gusto cuando es grande. Super. ¿Qué va a pasar cuando se le arregla el gusto? No entiendo este mismo, ¿verdad? Que Sí. se le ha falgado. ¿En dónde está escrito? Hey. ¿La medei? No, hey. Así, la medida. ואף על גב דבמתוקים קטנים אינו מברך להשקול, aunque sea que más adelante vamos a ver un tipo de almendra que cuando son chiquitas, almendras chiquitas, dulces, se le dice shakol, que de lekamam besiman resh dalet, como vamos a ver un poquito más adelante en resh dalet, shaneantam de eno gamar pira. La diferencia en resh dalet es que esa almendra todavía no terminó de madurar. Es una almendra que cuando crece es más rica todavía. Y entonces la persona cuando lo planta, ¿con qué intención la planta? Cuando sea grande. Para cuando sea grande, no cuando es chiquita. Entonces, por eso cuando es chiquita, aunque sea que sea dulce, se le dice shakol, porque todavía no maduró. Ubedvadai, lonatele guadata leochlam, kodem shitbashlu. Y seguro, la persona cuando lo planta, no la planta con la intención de comerla antes de que madure. Mashenken aja, lo que no es así con este tipo de almendra, de begodlam lo yurreorim klalajila, que este tipo de almendra es un tipo de almendra que al revés, cuando crece es peor. Imposible de comerlo. Y entonces, Nateleu Shapir, Adata, Lemijal Bekatnutam. La gente cuando lo planta con la intención de comerlo cuando es chiquito. Nate es. Nateleu, lo planta, Nate, la Shon Netia. Nateleu Shapir, lo planta, Adata, con la intención, Lemijal Bekatnutam, de comerlo cuando es chiquito. Por eso, Gmar Pira Shelaem. Eso se considera Gmar Pira, eso se considera fruto completo. Muy bien. Ahora, hablamos, ¿qué va a pasar? Que cuando esta almendra, nuestra almendra, crece, dijimos que nuestra almendra, que está hablando Yukan Aruch, cuando crece, es muy amarga, imposible de comer. ¿Y qué va a pasar? Por eso no dice verajá. ¿Y qué va a pasar si la arregla con tanur, con miel, con azúcar? ¿De qué va? De nishtanule ma'aliuta aliedea mituk baur. ¿Por cuánto? Que ahora, por intermedio del fuego, lo endulzó esta almendra. Abeleu, que ya perochen reubim leochlam haim, penit bashluf, de mebarek, que ye me busharim, bore periat. Se considera como cualquier fruto que no se puede comer crudo y después de ser cocinado se puede comer, como por ejemplo, decime un fruto que no puede ser cocinado crudo solamente después de haber sido cocinado. Una verdura. Decime, cualquier verdura, papa, remolacha, cualquier verdura. Es decir, no se puede comer crudo. Si la persona lo come sin ser cocinada, la papa, ¿qué verajá dice? Se la tuba. Sería dama, pero pues nadie acostumbra. No se puede comer. Si no se puede comer, no se dice. Se dice shakol, ulay shakol. Más que shakol no se va a decir. ¿Cuándo es apta para ser comida? Después de cocinada. Otro dabarcán. Esta almendra cuando crece, es imposible de ser comida, porque es muy amarga y daña. ¿Cuándo se puede comer? Después de haber sido arreglado el gusto, con miel o con tanur.
Entonces, en este caso, se le dice Boré Periaetz, que dele kamam besaif yud bet. Me barej Boré Periaetz, Mishnah Berurá Lamed Zain, Beu Adin Shar Mine Perot Shem Hamutzim Omarim. De acá aprendemos una regla para cualquier otro fruto. Afilu que sea hamutz o mar, afilu que sea muy avinagrado, como se diría rancio, o mar. Mar significa amargo. Ve'enan ruim le'ajilat klal, que es imposible de ser comida. Pero no porque no maduraron, no, es un fruto maduro. Lo que pasa es que es un fruto maduro, pero muy amargo. De metaken, umitkan o bishlam, que si lo arreglé con algo que ahora le da buen gusto, shemebarej boré periaetz, de alo behemet priu. ¿Por qué le decimos boré periaetz? Porque es un fruto terminado, en la que hay que arreglarlo. ¿Cómo lo arreglamos? Con intermedio de miel o cocinándolo. El por eso sirve arreglarlo cocinándolo o endulzándolo. Rab, yo tengo una pregunta al respecto de esto. Cuando decimos que es un bishul, va a decir que es una forma diferente del fruto, como digamos la papa cuando está cruda se cocina y toma una apariencia diferente. Pero yo entiendo aquí que cuando dice poniéndole azúcar es que él coge la nuez, toberota en azúcar. No, por eso hay que decir que es la forma de comerlo. Que es la forma de comerlo. Que de esa forma la persona cuando planta el fruto, lo planta con la intención de comerlo con azúcar. Ah, Behemet. También, es el Tanay. Por ejemplo, si habría algún fruto muy amargo, ¿sí? Eso es lo que está diciendo. Y lo sumergen en miel. Si habría algún fruto muy amargo, que la persona cuando lo planta, la intención de él es que solamente se come poniéndole azúcar, ¿Qué? ¿sí? Por ejemplo, no sé, se me ocurre, vamos a decir, el limón. O el pomelo. Si habría un pomelo que es amargo, imposible de ser comido, amargo. Correcto. Y solamente la persona cuando lo planta con la intención de ponerle azúcar y comerlo con azúcar. Porque sin azúcar es imposible de comerlo. Entonces, aretz solamente cuando le vamos a decir, cuando le ponemos azúcar. Porque sin azúcar es imposible de comerlo. Eso es lo que está diciendo Mishnah. ¿Sí? Que todo depende con la intención, con qué intención la persona lo planta. Muy bien, hasta acá.